Bienvenidos al programa Ventanas a la Educación, producido por la Universidad Pedagógica Nacional y el Canal 3 del Congreso del Estado para el Magisterio Morelense. Transmitimos desde las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional en Chamilpa, Morelos. Les avisamos que este programa pasará los jueves a las 5 de la tarde y repetirá los sábados a las 7 de la noche cada 15 días. El tema de este programa son aspectos y propuestas de la Alianza por la Calidad de la Educación. Y antes de abrir, queremos invitarlos, los académicos de la UPN, a todos los implicados en este conflicto, a que hagamos un alto a la violencia y a que sepamos tomar acuerdos democráticamente. En esta ocasión tenemos como invitados al doctor Humberto de León, doctor en Filosofía y docente de la Maestría en Innovación Educativa. A la maestra Marina Quiroz Vite, coordinadora de la especialidad en Necesidades Especiales en Atención a la Discapacidad Intelectual. Al licenciado Juan Galindo, docente de la UPN y licenciado en Administración. Al doctor Sergio García Vélez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y académico de tiempo completo de esta universidad, y al maestro Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, coordinador de la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena. Los temas que trataremos esta noche serán tensiones e intenciones de la Alianza por la Calidad de la Educación, el normalismo en México, la participación de la Alianza desde el punto de vista de gestión del servicio educativo, la profesionalización del magisterio, ingresos, promociones, incentivos y estímulos, e implicaciones y riesgos de una reforma curricular orientada al desarrollo de las competencias. Vamos a comenzar con el maestro Sergio García Vélez, por favor. Bienvenidos todos ustedes. La no violencia como la mejor y la más amplia virtud. Escuchémonos y encontremos puntos de coincidencia. Vamos a plantear el asunto de la historia reciente de la educación, concretamente en el estado de Morelos. Hemos transitado desde la década de los años 80 en fenómenos de desconcentración, descentralización o federalización de los servicios educativos. Entendemos que la creación del Instituto Estatal de la Educación Básica del decreto 225 de 1992 a la fecha, ha hecho falta dar un vistazo a cómo se ha comportado desde el punto de vista organizativo y funcional los servicios que proporciona el Estado hacia la sociedad y a los servicios, concretamente a las escuelas. Venimos de una visión de una centrada cultura centralista y corporativa del sector. Pensaba en aquella década volcarse hacia una nueva forma de federalismo y entregar a cada entidad una nueva forma de administrarse con una mayor participación social y consolidar entonces un nuevo federalismo educativo. Se concebía pues que modernizar la estructura administrativa en cada entidad era la función prioritaria para plantearnos un nuevo modelo educativo que fuera distinto a esas épocas. Junto al presupuesto entregado a cada entidad federativa, se planteaba el compromiso de bienestar social para esa época, en finales de la década de los 90. Se pensaba pues que en una estructura como el IEBEM tendría que ser de tránsito para la creación de una nueva forma de organización que correspondiera a las necesidades propias de nuestra entidad. Junto con un presupuesto fundamentalmente cargado a los servicios personales, hacia la nómina, hacia los servicios de salarios y demás, muy poco espacio se permitió para el desarrollo de otros proyectos de innovación o de ampliar la propuesta educacional para el Estado de Morelos y las propias características locales y regionales. De hecho, obviamente, con una gran complejidad, se requería, pues, a finales del milenio anterior, una transformación como se tenía prevista del propio Instituto de Educación Básica, que hasta la fecha no se ha dado. Creemos, pues, que un punto para revisión será con mucha
claridad, pertinencia, con equidad y con una previsión, revisar concretamente los espacios que nos permitan a nivel estatal ver con cuidado los avances, las mejoras, las propuestas en materia de educación y de sus servicios. Claramente, en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, atribuible también a la Planeación Nacional del Desarrollo, la propia propuesta que hay en la planeación estatal y en la planeación sectorial de los servicios educativos, se plantea con toda claridad mejorar la función administrativa y procurar la transparencia y la rendición de cuentas en términos del manejo de los recursos asignados al servicio educativo. Creemos, pues, que el aspecto fundamental es hacer una nueva revisión para el manejo de los presupuestos, el manejo de los recursos escasos en el sector y priorizar a partir de esta década que hemos visto transcurrir muchos años sin que se haya articulado una nueva forma de visualizar la administración de la burocracia educativa en términos de la funcionalidad de las escuelas que hay en el estado de Morelos. Creemos también visualizar que la matrícula atendida en las 2.990 escuelas del estado de Morelos se concentra en el 90.46% de los inmuebles a la educación básica. Es ahí un punto donde tendremos también que incorporarnos como una propuesta para la revisión de los casi 400,000 alumnos inscritos. Y, por supuesto, estar visualizando la conexión que se podría encontrar con los próximos niveles educativos, como es el nivel medio, que contempla 241 escuelas y un poco más de 78,994 alumnos. En conclusión, percibimos que la visualización de la alianza tendría que ser vista en un contexto más amplio, de menos pasión y de mayor eficiencia en términos del manejo, que rompa el esquema burocratizado, centralizado, que se atienda más a la posibilidad que hay en la entidad, en el estado de Morelos, para poder, en el marco de nuestra propia responsabilidad, visualizar el proyecto educativo que tenemos con los niños y buscar en el talento de la imaginación y de la competencia, la obligación y el compromiso de todos, involucrarnos en un proyecto que pueda darnos a muy pronta la oportunidad de podernos visualizar con los problemas que podamos enfrentar. Muchas gracias. Gracias, maestro Sergio. Maestro Gustavo, ¿le gustaría profundizar en este aspecto con relación ya específicamente a lo que serían las tensiones y las intenciones de la alianza, si es tan amable? Sí, claro. Buenas tardes, gracias por su presencia el día de hoy. Quisiera empezar con una epígrafe de Enrique Dussel que dice lo siguiente. La política consiste en tener cada mañana un oído de discípulo para que los que mandan, manden obedeciendo. Lo que quiero tocar son dos puntos. La problemática de la educación desde la óptica de la Alianza por la Calidad de la Educación y el segundo, lo que es la evaluación como instrumento de mejoramiento de la calidad. La primera parte entonces para mí, y bueno, más bien lo que dice la Alianza. La problemática de la educación está vista desde dos rubros, cobertura y eficiencia terminal. A partir de los documentos que nos han llegado a la mano, se habla, pues, por ejemplo, de que la problemática desde la vista que se percibe en la Alianza es que 30 millones de personas en México no tienen educación primaria y secundaria. El promedio de escolarización es inferior a la secundaria. Existe un alto índice de reprobación y deserción. Esto lo podemos conocer a partir de los datos que se han dado a conocer en las pruebas PISA, enlace, etcétera, etcétera, ¿no? A través de las cuales podemos percibir que el punto de vista del gobierno y las políticas educativas actuales así lo señalan. Otro aspecto que señalan es acerca de la calidad de la educación. La calidad de la educación está vista concretamente, desde mi punto de vista, y a partir de lo que dicen los documentos, en transmitir conocimientos en los estudiantes. Segundo, desarrollar plenamente sus capacidades y potencialidades y generar y ampliar nuevos conocimientos. Eso es lo que dice la Alianza. Por otra parte, hay otro punto que toca, que es la equidad. La equidad se habla de ella a partir de ¿qué? De hacer una administración educativa más eficiente, tomar en cuenta maestros, padres y contexto. Hay también dentro de la propia alianza uno de los
rubros que toca son las condiciones sociales para mejorar el acceso, permanencia y egreso oportuno de los estudiantes. Hay 3 programas que son interesantes. El primero es el fortalecimiento del componente de becas y programas de oportunidades. El segundo, atención a los niños en situaciones de pobreza alimentaria o en condiciones de vulnerabilidad en los programas de desarrollo social. Y hay otro punto interesante: atención a niños con necesidades especiales y actitudes sobresalientes y talentos. Esto, digamos, es las intenciones en esta primera parte, pero desde mi punto de vista, de cada uno de esos puntos hay tensiones. ¿Cuáles son los que yo visualizo? En principio, las decisiones tomadas en esta lógica no inciden en la solución de los problemas. ¿Por qué? Mucho se habla de los problemas, ya he señalado algunos, pero no se analizan las causas del fracaso escolar y del fracaso social de las políticas. Es decir, ¿por qué se reprueba? O sea, ¿cuáles son las condiciones que realmente están haciéndonos que se reprueben áreas como, por ejemplo, matemáticas y español? Otro punto que me parece que también causa tensiones es el cuestionamiento sobre el papel de la educación y las necesidades sociales de las personas, de los alumnos, de la sociedad, no aparecen. O sea, tenemos graves problemas en México. Cifras oficiales hablan de 50 millones de pobres. En un país como el nuestro se tendría que hacer algo mucho más para trabajar con ellos. Hay conceptos, por ejemplo, que cruzan toda la alianza: la palabra calidad. La palabra calidad es una palabra que viene de la empresa y de la administración. Sin embargo, hay una palabra que se ha manejado en el lenguaje pedagógico, en el lenguaje educativo, que es formación. La formación implica más cosas que la calidad. En general no aparecen los problemas de la cultura. ¿Qué otra cosa también percibo? El problema de enseñanza y el aprendizaje se centran ¿en qué? En la manera como se dosifica, transmite y certifican conocimientos. Hay cosas mucho más complejas que esto. No solamente basta decir cómo se enseña un conocimiento, un contenido, sino también en qué condiciones. No se puede hablar, por ejemplo, en el mismo estado de alumnos que están en Coentepec, que están en la ciudad de Cuernavaca, y en la propia Cuernavaca también hay diferencias abismales. Hay comunidades, por ejemplo, en San Antón, en donde hay todavía hablantes de lengua indígena que viven, son gente de Cuernavaca, pero también tienen problemas serios. La forma de abordar los problemas de aprendizaje aparecen como asuntos individuales. Hace rato hablaba, por ejemplo, de trabajar con alumnos sobresalientes. ¿Cuáles son los alumnos sobresalientes? Aquellos alumnos que tienen, por sus condiciones de inteligencia, capacidades superiores a la mayor parte o al promedio de los compañeros. ¿Esto realmente sería equitativo? Yo no digo que no sea equitativo atenderlos, pero ¿qué significaría nada más atenderlos a ellos y a otros que también están pasando? El grueso de la población tiene otros problemas. Bueno, con respecto a estas tensiones de la primera parte, paso al segundo punto. La evaluación como un instrumento de mejoramiento de la calidad desde el punto de vista de la alianza. ¿Qué es esto? La evaluación es obtener información y usarla para formar juicios y tomar decisiones. Es un proceso sistemático, intencional y contextualizado para obtener información relevante y confiable. Comparar con los estándares del desempeño. La evaluación también para la alianza es una plataforma de discusión para construir conocimientos y fundamentar la acción. Es un compromiso y mejora de las prácticas educativas. Es una autoafirmación o cambio para reafirmar competencias. Erradicar la improvisación, la incertidumbre, la rutina y el individualismo. Esas son las intenciones de la alianza. ¿Qué tensiones, desde mi punto de vista, implica todo esto? En principio, tendremos que tomar la evaluación como un criterio de cantidad satisfactoria. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ponernos de acuerdo qué se va a evaluar y de manera colectiva para responder a los intereses de todos. No solamente se puede evaluar en función de cuánto sacas, sino en función de qué está pasando en el aula, cómo se está aprendiendo, cómo se está enseñando. La evaluación implica asumir que el colectivo docente y los alumnos como una comunidad pensante, conscientes de lo que pasa en la escuela, de sus intereses, circunstancias y también de las consecuencias de la evaluación. Pero la evaluación no solamente es para ver si se alcanza o no un estándar, sino para ver qué tanto se aprende y cómo se enseña. Buscar también en la evaluación que sea una igualdad moral, autónoma, imparcial y de reciprocidad en las decisiones. Es decir, tanto se evalúa al maestro como se evalúan los alumnos y los resultados son responsabilidad de todos. ¿Qué otras intenciones desde mi punto de vista? Habría que precisar el objeto de la evaluación, centrarse en los objetivos, hacia dónde queremos
evaluar no solo una parte, sino todo el funcionamiento de la escuela. Que los agentes evaluadores, es decir, los profesores, las profesoras y también los alumnos participen de ella. Que el conjunto de profesores de la escuela lo hagan y que sea una evaluación colegiada. Bueno, me parece que esta primera parte, hablaría yo de que son la parte de las tensiones que ocasionan para mí, parte de la Alianza por la Calidad de la Educación, tomando en cuenta que toma una parte del conjunto de los problemas y hace falta que se atiendan a más dificultades que implica esto, ¿no? Hace rato hablaba, por ejemplo, el caso de sobresalientes. Yo concretamente también trabajo en esta parte y es importante trabajar con niños sobresalientes, niños que tienen actitudes más allá del promedio, pero con la idea de que ellos formen parte de las soluciones colectivas que requerimos, ¿no? Hablaba también acerca de la evaluación. La evaluación es un aspecto importante que tomar en cuenta. Pero si nada más nos centramos en aquellos alumnos que sacan buenas calificaciones y nos olvidamos del conjunto, parecería que entonces lo que se evalúa es saber quién saca mejores calificaciones y se va a apoyar a quien obtenga las mejores calificaciones, que no está del todo mal, pero no es lo esencial. Tenemos un colectivo de alumnos, tenemos una escuela y tendríamos que ver qué está pasando en ella, ¿no? Y bueno, dejaría esta primera parte hasta aquí. Gracias. Maestro Sergio, tiene un minutito para algunas conclusiones personales sobre su tema referido a la descentralización. En el sentido de revisar en el marco de este proyecto con criterios serenos, ciertos, en términos de la eficiencia, si realmente se encuentra con una estructura administrativa que sea realmente funcional, que dejen de ser los problemas del orden político, financiero, el meollo del debate pedagógico que debe de comprometernos a todos, de visualizar por un proyecto propio para el desarrollo sustentable del Estado, figurar como actores centrales de este proceso a los maestros y a sus escuelas y tratar de desmontar un aparato administrativo que llega a ser, sin lugar a duda, grande, desmesurado, y plantearnos directamente al servicio de la educación pública. Creemos que esto es posible, repitiendo, que en el marco de esa transformación de la educación básica en sus estructuras se privilegie la transparencia, la rendición de cuentas y la claridad. Gracias. Gracias. Pausa. Muchas gracias. Regresamos de nuevo a este programa, aspectos y propuestas de la Alianza por la Calidad Educativa. Hemos revisado algunos aspectos de la descentralización y el manejo burocrático de las reformas educativas que han existido. Hablamos también de la cobertura, los problemas de la cobertura y la evaluación, cómo los quiere cubrir la Alianza y hacia qué problemáticas presenta, cuáles son las tensiones de estos temas. Y ahora vamos a continuar con un tema que, si bien no está en la Alianza, está implícita en toda la política de la reforma que pretende la Alianza, y que es el del urbanismo. Para ello nos acompaña la maestra Marina Quirós. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo voy a hacer una especie de memoria histórica del normalismo y preguntarnos por qué no perder esa memoria histórica. El normalismo constituye un movimiento social y una fuerza histórica invaluable. Y para los que somos egresados de las normales, de cualquier normal, urbana o rural, para nosotros representa nuestra formación. La herencia de la normal es porfiriana, desde luego bajo los principios de las tesis del positivismo, pero ha ido cambiando. Y ha habido graves desequilibrios, pero sin embargo la normal ha ido constituyendo la espina vertebral del sistema educativo nacional. Para 1900, las escuelas normales eran 45 en todo el país. Sin embargo, cuando se fundan la Escuela Modelo de Orizaba y la Normal de Jalapa,
en 1895, marcan el inicio de la formación de maestros con más calidad, es decir, lo que está pidiendo ahora. De ahí el autor de esta tesis es el maestro Enrique de Rebsamen, un extranjero suizo. Estas escuelas nacen con la intención específica para preparar los cuadros para la enseñanza y se va perfilando un discurso e imágenes que habrán de prevalecer durante un periodo muy prolongado. Lo que caracteriza a la normal es la aplicación teórico-práctica de la doctrina para formar hombres y ciudadanos, sustentada en la ciencia, y esto es importante para la formación de las masas populares, en tanto se abren causas para la afirmación del ciudadano libre, y estamos hablando de 1885. Ustedes saben después que viene el movimiento revolucionario, y en el plan de San Luis, en nuestro plan de Ayala, se hablan de dos cosas muy importantes: la tenencia de la tierra y la educación. Y sobre todo, la instauración de la justicia como un bien, pero esta ha de surgir de la preparación que se da en las normales. Había escuelas para señoritas, mixtas, en muchas ciudades, por ejemplo en Coahuila, la Benemérita Escuela de Saltillo, muy importante para la formación de los maestros de ese lugar del país. En Puebla, en Veracruz, en Guanajuato, aquí mismo en Morelos, escuelas urbanas. Sin embargo, después del periodo revolucionario, hay un 78% de analfabetos. Y acabo de escuchar que ahorita tenemos 30 millones de analfabetos. Fíjense la diferencia, a 100 años. Y no estamos hablando de los analfabetos funcionales, que son los que saben leer y escribir, pero no lo usan. Entonces, para que nos vayamos dando cuenta de esto. Después de esa época, es decir, en esa época se fundan las escuelas campesinas, las normales rurales y la escuela rural mexicana, que son los fundamentos, 3 de los fundamentos para la creación de nuestro sistema educativo. La formación de los maestros tienen dos o tres momentos claves que sí me gustaría acotar. Uno de ellos es la que se da en las escuelas normales y el otro el que se da en las escuelas normales rurales de hermosa y limpia trayectoria. De 1920 a 34 se inicia el país una gran cruzada por la educación rural. Y ahí resaltan Vasconcelos, Basol, Rafael Ramírez, Moisés Sáenz, quienes fueron los precursores de este movimiento. ¿Y qué aprendían los maestros rurales en las escuelas? Bueno, tenían que aprender cómo enseñarles los elementos para que pudieran leer, escribir y contar, tener adiestramiento en el arte de enseñar, vivir en el lugar de trabajo, enseñar en las noches a los adultos, trabajar por el mejoramiento de la comunidad y sobre todo ser líderes sociales del pueblo. Eso de ser líderes sociales del pueblo es un concepto que le ha pegado mucho al Estado mexicano. Porque si bien las normales urbanas hacían esto en el poco espacio que tenían de influencia, las normales rurales atacaron muy fuerte y fueron verdaderos líderes del pueblo. Y egresados de normales rurales tenemos muchísimos, importantísimos, que han sido benefactores y excelentes maestros que le han dado una vida muy importante al sistema educativo. Las normales rurales como Exchelquén en Campeche, Macumatzá de Chiapas, Tenería, Yotzinapa, El Meche, por nombrar algunas, poco a poco fueron reduciéndose, porque había líderes sociales que viendo las condiciones en las que el pueblo trabajaba y vivía, pues tenían que hacer algo por ellos. En 1925 se crea la Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México y empieza la normal de educadoras, la normal para varones, la normal nocturna, y empieza un movimiento muy fuerte de formación de maestros, muy, muy fuerte. Ellos, a las palabras de Cárdenas, delimitaban que deben ser líderes sociales, consejeros, orientadores, y que no nada más deben saber leer, escribir y contar, sino ser líderes. Eso les exigían en las normales, ser líderes. Y ahí se abre otra campaña de alfabetización que desafortunadamente no han producido los efectos que quisiéramos tener nosotros. Y las normales han pasado por varias etapas de rompe y de desquebrajamiento.
Uno de ellos fue en 1984, cuando se instituye el bachillerato pedagógico, y entonces se alarga la carrera a 7 años. ¿Y quiénes son los que no pueden estudiar ahí? Muy bien, pues los hijos de los campesinos, de los obreros, que no tienen la capacidad económica para seguir estudiando. Y yo pienso que en este momento de la alianza hay que orientar el trabajo de las normales. Hay que reorientarlo, porque hay asignaturas que están pendientes. No hay maestros de educación física, no hay maestros de educación artística, de danza, de baile, de teatro, de artes plásticas, no hay educación para la ciudadanía. Yo pienso que esas partes son las que deben retomarse y trabajarlas. Muchas gracias. Gracias, maestra Marina. Seguimos en el mismo tema con el licenciado Juan Galindo, que nos va a hablar de la profesionalización del magisterio, muy vinculado con el normalismo y un punto nodal de la alianza, sin duda. Adelante, maestro Juan. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Todos los planes, programas y reformas educativas requieren de la participación activa de los maestros. Pero no tan solo eso, sino que estos estén convencidos de llevarlos a cabo para que se puedan cumplir. Esta alianza de la que ahora hablamos, podemos decir que en principio creo que ninguno de los actores educativos podríamos estar en desacuerdo en que es necesario alcanzar mayores niveles de calidad. Sin embargo, las formas y los cauces para lograrlo son diferentes en algunos de nuestros puntos de vista. Cuando hablábamos, ¿cómo llegamos a la ACE? Ya nos hablaron del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el Estado de Morelos, y vemos que este Acuerdo Nacional de 92, en 2006, el gobierno de Zacatecas decide romper con este Acuerdo Nacional. ¿Por qué? La gobernadora de la entidad dice que no ha cumplido el acuerdo con los propósitos de modernización, de calidad y una educación que sirva para el desarrollo regional. Unos meses o un mes después, el gobierno de Querétaro dice lo mismo. En mayo de 2006, en una situación de una retabulación salarial, empieza el conflicto magisterial en Oaxaca. En mayo de 2007, la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde están reunidos todos los gobernadores, no solo los de un partido, todos los gobernadores, en su comisión de educación, proponen que se haga un nuevo acuerdo en que involucre a todos los actores educativos, que involucre a todos los gobernadores, que haya un consenso. Hablan de una ampliación no nada más de la educación básica, sino que se involucre a todos los niveles educativos. Nos hablan de un federalismo y financiamiento educativo, un abatimiento del rezago educativo y algo muy importante para los gobernadores, una negociación salarial única, porque ahora hablamos de 2 negociaciones salariales cada año. También en 2007, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la hoy vigente, la 60 legislatura, también habla de revisar el acuerdo nacional. Y cuando existe ya este consenso en todos los estados, en mayo de 2008, hay un nuevo acuerdo, pero un nuevo acuerdo que igual no es participativo. Entonces nos enteramos en mayo de 2008 de esta Alianza por la Calidad de la Educación. Y si bien algunos de los planteamientos de la alianza se consideran o están considerados dentro del programa sectorial de educación 2007-2012, hay otros puntos que no están considerados ahí. Entonces nos preguntamos, ¿la alianza viene a modificar, a sustituir o a complementar
el programa sectorial, que además es el programa oficial del gobierno mexicano para la educación. Entonces, vemos que hay un plan, una alianza, y tenemos el programa sectorial. Pero el programa sectorial salió de un proceso que la propia Constitución nos señala, que es un proceso de planeación democrática y que se establece a través del Plan Nacional de Desarrollo y del propio programa sectorial. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos de cómo se planea la política, llegamos ya al ACE en la cuestión de la profesionalización de los maestros. Específicamente me quiero referir a la que es la promoción del personal directivo. En este punto podemos decir que aunque la ACE nos señala que se realizará por la vía del concurso de oposición, el artículo 123, apartado B, fracción octava, nos señala que los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a un escalafón. De ahí parte la ley reglamentaria de los trabajadores al servicio del Estado y el propio reglamento de escalafón, que es obligatorio, como lo dice en su artículo segundo, para todos, tanto para la Secretaría de Educación Pública como para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, el propiciar o el proponer un manejo diferente en la promoción de los maestros está fuera de lo que señala nuestra Constitución. Entonces, poner a concurso plazas como directores, supervisores o jefes de sector está fuera de lo que señala la propia Constitución y la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Entonces, este es un punto nodal y que es parte del conflicto que vivimos en nuestro Estado. Bueno, pues por mi parte, por el momento es todo. Gracias. Gracias, maestro Juan. Ahora el doctor Humberto de León abarcará otra temática, otro segmento de la alianza, que es esta educación por competencias, que provoca puntos a favor y en contra. Vamos a escuchar su análisis. Adelante. Muchas gracias, David. Antes de iniciar el punto de la reforma curricular, quisiera iniciar mi intervención con una pregunta. ¿Cuál es el sentido de la Alianza por la Calidad de la Educación? Ya han pasado varios meses desde su firma y tenemos una serie de elementos que nos permiten caracterizarla. Quisiera enumerarlos, algunos de ellos ya fueron abordados por el maestro Galindo. Un primer elemento es una alianza firmada por los líderes del Sindicato de Maestros y el Ejecutivo Federal. Es una alianza donde no se consultó a los maestros responsables de aplicarla. Esto era una cuestión obligada, ya como lo abundó con mucho detalle el maestro Galindo, en una serie de puntos de la alianza, específicamente la profesionalización, se atacan puntos, conquistas sindicales del magisterio. De ahí que era obligado consultar a los maestros para la firma de esta alianza. Tercero, un punto central de la alianza es una nueva reforma, una reforma curricular centrada en el desarrollo de competencias y habilidades. Aquí también es una pena que ya se inició en el presente ciclo escolar, se inició la reforma, se inició de manera improvisada, poco seria. Creo que en este inicio está la fuente del conflicto en el estado de Morelos. Los maestros sintieron que era una manera poco seria de iniciarla y han resistido y negado a implementarla. Otro aspecto que es lamentable es que esta reforma fueron excluidos los maestros en servicio, los especialistas y los investigadores, los principales investigadores de la educación en México no intervinieron en la creación de esta reforma. Bueno, en base a esta serie de elementos, yo arriesgaría una conclusión. Esta alianza, más que apuntar a elevar la calidad de la educación en el país, más bien parece una alianza que responde a intereses coyunturales de la dirigencia del CENTE y el Ejecutivo Federal. Bueno, ahora pasaré al segundo punto, que tiene que ver con la reforma curricular. Una reforma curricular, como ya se ha señalado, orientada al desarrollo de competencias. Y también quisiera mencionar una serie de puntos para caracterizarla. Uno, esta reforma tiene su origen en el mundo laboral y empresarial.
Esto no la descalifica, pero está la duda de si ese tipo de reforma puede contribuir a una formación integral de los alumnos de la educación básica. Segundo, como ya lo mencionó también un compañero mío antes de mí, es un concepto que centra en la enseñanza en los resultados del aprendizaje. Tercero, es un concepto que supone promover la individualización y la fragmentación del aprendizaje. Esta serie de características implican una serie de riesgos. Uno, reducir la visión de los sujetos a ser un simple instrumento del desarrollo económico competitivo. Y dos, un énfasis excesivo en una serie de competencias supone el riesgo de excluir una serie de saberes culturales que en el presente, con la gran cantidad de crisis que atravesamos, me parece que son importantes. Saberes culturales que apuntan al saber ser y al saber convivir, que no están contemplados en un enfoque de desarrollo de competencias y habilidades. Pues aquí yo haría una pausa, después abundaría en el punto de la reforma. Bueno, en esta segunda sección sí podemos recapitular. Hemos visto algunos aspectos específicos de la profesionalización que tiene la alianza, que no consideraron algunos otros aspectos de leyes generales, y seguiremos en el siguiente segmento comentando estos puntos. Vamos a una pausa. Estamos desde las instalaciones del auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos en el programa Ventanas a la Educación, el programa del Magisterio Morelense, con el tema Aspectos y propuestas de la Alianza por la Calidad de la Educación Educativa. Hemos tenido un análisis desde distintas perspectivas y en este segmento vamos a escuchar propuestas de nuestros compañeros académicos de esta universidad. Comenzamos con el maestro Sergio García Vélez, si es tan amable. Muchas gracias. Es muy claro que la realidad con la que atravesamos en Morelos es muy diferente hace 10, 20 años. Estamos en la presencia de una mayor migración de otras entidades federativas periféricas a la nuestra. Estamos con una presencia demográfica de una población predominantemente joven, el 60% de la población tiene menos de 23 años. Una composición también de marginalidad. Y los obvios conflictos de crecimiento y expansión demográfico que tienen que ver con la prestación de servicios públicos. Por lo tanto, tenemos la necesidad de tener una visión más autónoma, compleja, más controversial, con una realidad que tenga que ver con un mayor entorno de desigualdad y, ¿por qué no?, también de confrontación partidista que aleja inclusive la confrontación de municipios, la confrontación de localidades, inclusive de la respuesta institucional, poniendo en el centro de atención el debate educativo. Creemos, pues, que el presupuesto y los programas de gobierno deben de ser favorables al interés, ligados a la revisión de contenidos y propuestas, y fundamentalmente es impostergable hacer una revisión profunda a la estructura orgánica, a la funcionalidad administrativa y darle mayor prioridad al sentido educativo, al debate como este, en el debate pedagógico, e ir restando importancia a los factores que van medrando, van liquidando, van contrarrestando el debate en términos de el interés fundamentalmente del recurso económico. La propuesta concreta será, se tiene que visualizar en nuestro nuevo entorno una eficiencia administrativa funcional, con claridad, con mayor eficiencia, y restándole los niveles de posible corrupción que pueda haber en el sector. Muchas gracias. Gracias, maestro Gustavo, si es tan amable. Sí, gracias. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que hablar sobre la alianza, muchas cosas que proponer. Voy a centrarme en lo que corresponde a los maestros. En principio, yo creo que la evaluación debemos contemplarla como una posibilidad de diálogo, de comprensión y mejora. Si no empezamos por hacer que la evaluación sea un proceso en el que nos integremos y podamos discutir, la evaluación seguirá siendo un instrumento que sirva a otros intereses. Hay que tener claro, pues, que la alianza tiene trasfondos, sí, porque hay compromisos que México ha contraído no ahorita, sino en sexenios anteriores y a través de organismos internacionales. Claramente que no van a firmar un contrato así diciendo tiene que hacerlo México,
pero si uno analiza las tendencias de las políticas educativas mundiales, el impacto en México se va a dar cuenta que eso que decimos es cierto. Gente como, por ejemplo, Ángel Díaz Barriga, un doctor ahí del CICE, del CESO ahora de la UNAM, ya desde los 90 discutía esto, ¿no? En el caso del currículum, la palabra currículum es un término que viene, por ejemplo, de Estados Unidos y él le llama de la pedagogía industrial. Si analizamos la conformación de la pedagogía norteamericana, podríamos ver que sus filósofos como John Dewey, digamos, son los más aceptables, pero hay otros como Tyler, currículum, todo lo que hemos visto de esto, los enfoques de ellos se han traspasado a los proyectos educativos mexicanos y han tenido sus consecuencias. Que ahora se visualiza que a la escuela como una empresa y el discurso de la empresa dentro de la escuela. De ahí el nombre de calidad de la educación. Habría que empezar por discutir esos términos. Ni son malos ni son buenos, pero sí tienen implicaciones. ¿Y esto qué hace? Que uno de los instrumentos fundamentales para conocer la eficiencia de una escuela es la evaluación. Una manera para bajar costos y beneficios de la escuela es centrar el trabajo de la evaluación en los alumnos. En fin, ¿qué se tiene que hacer, creo yo? Pues elaborar una propuesta educativa con la escuela que tenga sentido, dirección y funcionalidad en los docentes, alumnos, directivos y comunidad escolar. Una propuesta de trabajo donde la reflexión, análisis, responsabilidad y honestidad permea todas sus partes. Donde esta propuesta de la escuela problematiza el trabajo del docente. Es qué está pasando en las escuelas realmente, indagar sobre lo que se sabe en la escuela y la vida en las aulas. Retomar el cuestionamiento, la búsqueda y reflexión como base para acceder al saber especializado en un ambiente de construcción colectiva. Yo creo que tenemos que tener la esperanza de un trabajo diferente, con intenciones claras, una reflexión constante y la búsqueda por parte de los maestros de un trabajo con los niños y con la escuela. Gracias. Gracias, maestro Gustavo. Licenciado Juan Galindo, escuchamos sus propuestas, si es tan amable. Sí, no podemos avanzar en la calidad si no avanzamos también en la equidad. Creo que es uno de los graves problemas de nuestro país. El programa sectorial nos habla de elevar para 2012 el nivel de nuestros puntos en el examen de PISA a 435, los actuales son 392, que es un nivel 2, que es un nivel que vamos a poder llamar suficiente. Que en la prueba enlace logremos el 82% en español y en matemáticas el 83% en primaria, en secundaria el 70% en español y en matemáticas el 53%. Actualmente en secundaria, en español el 59% y 39% en matemáticas, cantidades bastante bajas. Y me voy a referir a qué evidencias tenemos sobre eso. El Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de la Calidad, después de haber hecho un primer y segundo comparativo regional en América Latina, en primaria llega a la conclusión de que es muy importante el clima escolar. La principal conclusión de estos dos estudios que hace el Laboratorio Latinoamericano nos dice que solamente la evaluación formal, no agrupar a los alumnos según alguna variable educativa o sociocultural, y el clima positivo hacen que haya mejores puntuaciones en los alumnos. Tanto la prueba PISA como la prueba también de las que le hablo, recogen la necesidad de hablar, desde luego, del estatus económico, social y cultural de los alumnos. No podemos simplemente tener una evaluación que no considere esto. De tal manera que debemos de considerar que también las condiciones socioeconómicas y sociales de la población y a las personas más desprotegidas. Los ministros de Educación en 2008, hace poquito, se reúnen en El Salvador y llegan a estas conclusiones también, que es necesario trabajar en la equidad. Y finalmente, lo único que quiero comentar yo, y quiero terminar con esta parte
de Gabriel García Márquez cuando recibe el premio Nobel, nos habla de esto. Dice: ante esta verdad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de una utopía contraria. Una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde sea de veras cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad, por fin y para siempre, tengan una segunda oportunidad sobre la tierra. Muchas gracias. Gracias, licenciado Juan Galindo. Maestra Marina Quiroz, por favor, ¿cuáles serían sus propuestas? Bueno, quiero hacer una precisión sobre esos 30 millones que dije. El documento de la ACE dice que hay 30 millones de mexicanos que no terminaron la educación básica o nunca asistieron a la escuela. Para nosotros eso es analfabetismo, puro y claro. Y son los que ya no están en la escuela. Y eso obedece a un problema de exclusión. Y la evaluación, tomada como la estamos tomando como calificación, excluye y expulsa a la gente de las escuelas. Y es una cuestión también de economía, porque ir a la escuela cuesta dinero. Hay una pregunta que yo quisiera tomarlo de una vez aquí porque va por acá, donde habla de, preguntan cuál es el punto específico del ACE que a través del tiempo privatizará la educación. Pues sí, se va hacia ese aspecto de privatizar la educación, porque no se está incluyendo, no se está haciendo nada para aumentar el ingreso del 8.5 que pide la UNESCO para la educación. No se está haciendo nada para la educación en el país, y tenemos un 98% más o menos del dinero que ingresa para educación solamente para salarios, y con el 2% estamos queriendo hacer escuelas y capacitaciones y todo eso. Cuando yo hablé de la normal y de todos esos problemas que había en la normal y de esos 30 millones, es necesario formar maestros. Entonces, mi propuesta es formar maestros nuevos para lo que se necesita en este momento, atendiendo a las necesidades de la globalización. Y una de las necesidades de la globalización es formar ciudadanos para poder actuar, y las normales pueden trabajar mucho eso. Les mencioné hace unos momentos qué asignaturas podrían ser temas de nuevas licenciaturas. A mí me parece que una formación para la ciudadanía sería necesario, y que las normales sigan siendo la espina dorsal del sistema educativo mexicano. Muchas gracias. Gracias, maestra Marina. Le vamos a pedir al doctor Humberto que nos diga las propuestas específicas, por favor, que él tiene. Gracias, David. Bueno, yo voy a centrarme en realizar propuestas específicamente sobre un punto de la alianza, que es la reforma curricular. La primera sería suspender la reforma curricular que entró en vigencia este año por la forma apresurada e improvisada en que se ha implementado. Una segunda propuesta es convocar a una verdadera alianza de los excluidos de esta reforma que ha entrado en vigencia, que son los maestros en servicio, los especialistas de la educación y los investigadores del campo educativo, específicamente para hacer una propuesta específica para el Estado de Morelos. Hay una tarea muy puntual que podría convocar el trabajo colectivo de estos especialistas. Hay una serie de reformas que se han realizado últimamente. Está la reforma de primaria del 93, la reforma de preescolar del 2004 y la reforma de secundaria del 2006. Hay elementos para hacer un balance de unas evaluaciones de estas reformas, ver qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado, y allí en el trabajo colegiado entre maestros en servicio y especialistas de la investigación educativa. Esa tarea permitiría, por ejemplo, proponer, elaborar, crear una propuesta alternativa a la que está presente en la Alianza por la Calidad de la Educación. Un tercer punto, que de manera muy rápida lo hice en mi primera intervención. Todas las reformas de los últimos años se han centrado
en propiciar en los alumnos el saber hacer y el saber. Y hay un aspecto que ha quedado de lado, simplemente se menciona de manera declarativa, pero no se profundiza, que es lo que yo llamo el saber ser y el saber convivir. Estos saberes que no pueden ser cuantificados, no pueden ser visibles y por lo tanto quedarían excluidos de una reforma curricular basada en competencias, están ligadas a toda esta tradición que pasa por la literatura, por las artes, por la filosofía, y permitiría formar alumnos de otro tipo. Y aquí me sugiere, por ejemplo, leerles un fragmento de una poesía de René Char, que permitiría la formación de un sujeto al cual apunta este poema de René Char. Es un fragmento muy breve. Un misterio nuevo canta en vuestros huesos, desarrollar vuestra singularidad legítima. Es a eso a lo que apunta mi propuesta, una reforma que permita que el alumno escuche el misterio que hay en él y pueda desarrollarse su singularidad legítima. Es todo. Muchas gracias. Tenemos 1 minuto para cada uno para hacer la corrección, aclaración o profundización de su propuesta. Comenzamos con el maestro Gustavo. Sí, gracias. Me parece que aquí el centro es darle al maestro la capacidad de elaborar sus propias propuestas. Que él sea el responsable de cómo se tiene que enseñar esto y que se le permita. Y ahí yo creo que ya lo decían los compañeros, es importante que se conforme un proyecto estatal educativo en donde participen todos. Yo creo que hay mucho que decir, hay mucho que hacer y lo tenemos que hacer entre todos. Como decía el subcomandante al principio en las palabras de Enrique Dussel, hay que aprender a mandar obedeciendo. Y el mandato de la sociedad en Morelos es que se escuche el clamor de los maestros y que tomemos en cuenta a ellos. No se puede hablar de un proyecto educativo si no tomamos en cuenta a los principales actores. Maestro Juan Galindo. Sí. Miren, en el documento de PISA 2006 nos ponen de ejemplo 2 países. Uno de ellos es Corea y el otro es Polonia. ¿Qué hicieron de 2000 a 2006 estos países para elevar su índice de rendimiento? Corea tomó a los elementos más avanzados y con ellos trabajó. Y efectivamente subió su índice de rendimiento. Polonia, por el contrario, fue con los sectores más desfavorecidos, con esos trabajó y con esos logró elevar su promedio. Aquí nosotros debemos de reflexionar qué queremos cuando hablamos de calidad y de equidad. Si queremos hacer lo que hizo Corea y seguir favoreciendo a los ya favorecidos, o queremos trabajar, como en el caso de Polonia, sobre la gente que ha tenido durante siglos, no solamente durante años, desventajas en su educación. Muchas gracias. Marina, medio minutito. Muy rapidito. Creo que la UPN está abierta para poder en academia trabajar por la defensa del normalismo, porque finalmente estamos todos formando maestros. Y en academia invitando a alumnos, a académicos, a especialistas, a investigadores para poder hacer una reforma sobre la formación docente. Doctor Humberto. Gracias, David. Bueno, yo insistiría en mi intervención. La mayor parte de las reformas que se han realizado en los últimos años, en el último siglo, se centran en el saber y en el saber hacer. Entonces, de nuevo, insistiría en la importancia de incorporar la tradición cultural de las artes, de la literatura, de la filosofía. Son igualmente legítimas y me parecen en esos momentos de crisis altamente necesarios para formar sujetos que se enfrenten a los retos que nos vamos a enfrentar. Está la crisis ecológica, la crisis económica, crisis existencial. Me parece que es necesario formar un nuevo sujeto educativo. 2 palabras, maestro Sergio. Darle la fuerza a la razón y no darle razón a la fuerza. Volver a priorizar con sentido, con congruencia, con racionalidad, con imaginación y sentido, una actualización al mejoramiento, a la superación y a la formación docente. Creemos en el maestro porque en esa está la base de la superación y transformación. No hay tiempo que perder. Muchas gracias por su atención a este programa, Ventanas a la Educación, el programa del Magisterio Morelense. El tema de hoy fue aspectos y propuestas de la Alianza por la Calidad de Educación.
Agradecemos a las autoridades de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos y a las autoridades del Canal 3, el Congreso del Estado de Morelos. Muchísimas gracias. Elemental desde la escuela, el ponernos de acuerdo sin que por ello norme la mayoría o la autoridad, el saber convivir, un punto que decía, esta educación para la ciudadanía